Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy nos adentramos en una de las ciudades más fascinantes de Europa, Barcelona. Situada entre las aguas del Mediterráneo y las colinas de Collserola, Barcelona es un lugar donde la historia, la cultura y la modernidad se encuentran en cada esquina. Fundada hace más de 2000 años como colonia romana bajo el nombre de Barcino, la ciudad ha sido testigo de imperios, reinos y revoluciones, y ha sabido conservar un patrimonio arquitectónico y cultural único. Desde sus imponentes iglesias góticas hasta el modernismo que dejó Antoni Gaudí, Barcelona es un museo al aire libre. Prepara tu mochila y acompáñanos a explorar Barcelona desde una perspectiva auténtica, donde no solo veremos los lugares icónicos, sino que también sentiremos el pulso real de la ciudad. Empezamos nuestro recorrido en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, uno de los conjuntos modernistas más importantes y singulares de Europa, y sin duda, una de las grandes joyas arquitectónicas de Barcelona. Este recinto monumental fue construido entre los años 1901 y 1930 bajo la dirección del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, una de las figuras clave del modernismo catalán. No estamos ante un edificio único, sino ante un auténtico complejo hospitalario concebido como una pequeña ciudad-jardín, formada por 12 pabellones principales conectados entre sí mediante una extensa red de galerías subterráneas. Este diseño permitía separar especialidades médicas, mejorar la higiene y facilitar la circulación sin interferir en la vida diaria de los pacientes. Domènech i Montaner tenía una idea muy clara: la arquitectura debía ayudar a curar. Por eso apostó por espacios amplios, llenos de luz natural, rodeados de jardines y decorados con cerámica, mosaicos, vitrales y esculturas. Para él, la belleza, el color y el contacto con la naturaleza formaban parte del proceso terapéutico, una visión sorprendentemente avanzada para principios del siglo XX. Cada pabellón está ricamente ornamentado y posee una identidad propia, pero todos mantienen una coherencia estética basada en el uso del ladrillo visto, la cerámica vidriada, las cubiertas inclinadas y los elementos simbólicos. En la decoración aparecen referencias religiosas, científicas y naturales, con motivos florales y figuras que transmiten ideas de esperanza, vida y progreso. El hospital estuvo en funcionamiento durante más de un siglo y fue uno de los centros sanitarios más importantes de Cataluña hasta el año 2009, cuando la actividad médica se trasladó a un nuevo edificio más adaptado a las necesidades actuales. Tras ello, el recinto histórico fue restaurado cuidadosamente y abierto al público como espacio cultural, institucional y turístico. En 1997, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, junto con el Palau de la Música Catalana, también obra de Domènech i Montaner. La distinción reconoce no solo su extraordinario valor artístico, sino también su carácter innovador como modelo de arquitectura hospitalaria. Hoy, recorrer este lugar es pasear por uno de los ejemplos más completos del modernismo catalán, donde arquitectura, urbanismo, historia de la medicina y arte se combinan de forma única. Es un espacio menos concurrido que otros iconos de la ciudad, pero imprescindible para entender cómo Barcelona supo unir funcionalidad y belleza en uno de los proyectos más ambiciosos de su tiempo. Continuamos nuestro recorrido en la Casa Batlló, una de las obras más icónicas de Antoni Gaudí y uno de los máximos exponentes del modernismo catalán en Barcelona. La Casa Batlló se encuentra en el Passeig de Gràcia y fue reformada entre los años 1904 y 1906 por encargo del empresario textil Josep Batlló i Casanovas. Es importante aclarar que Gaudí no construyó el edificio desde cero, sino que transformó completamente una finca existente, llevándola a un nivel artístico y conceptual absolutamente revolucionario para su época. Desde el exterior, la fachada llama la atención por su ausencia casi total de líneas rectas. Gaudí entendía la arquitectura como una extensión de la naturaleza, y aquí lo demuestra con un diseño orgánico, ondulante y dinámico. La fachada está recubierta por un mosaico de vidrio y cerámica conocido como trencadís, que cambia de tonalidad según la luz del día, creando un efecto casi marino. No es casualidad, muchos interpretan la casa como una alegoría del océano. Uno de los elementos más reconocibles es el tejado, con forma de lomo curvado y cubierto de piezas cerámicas que recuerdan a escamas. Según una interpretación muy extendida, este tejado representa el dragón de la leyenda de Sant Jordi, patrón de Cataluña, mientras que la torre rematada con una cruz simbolizaría la espada del santo clavada en el animal.
Gaudí nunca confirmó esta lectura, pero el simbolismo encaja perfectamente con su lenguaje arquitectónico y su profundo vínculo con la cultura catalana. En el interior, la Casa Batlló es una auténtica lección de diseño funcional. Gaudí cuidó cada detalle, desde las barandillas y puertas hasta la ventilación y la entrada de luz natural. El patio interior fue rediseñado con azulejos de distintos tonos de azul, más oscuros en la parte superior y más claros en la inferior, para distribuir la luz de manera uniforme en todas las plantas. Las ventanas y tragaluces se dimensionaron cuidadosamente para mejorar la circulación del aire, adelantándose a conceptos modernos de climatización pasiva. Destacan también las formas inspiradas en el mundo marino, techos que evocan remolinos de agua, columnas que recuerdan a huesos y escaleras que parecen espinas dorsales. Nada es decorativo sin función, todo responde a una lógica estructural y estética al mismo tiempo. La Casa Batlló fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005, junto con otras obras de Gaudí, por su valor universal excepcional y su aportación única a la historia de la arquitectura. Hoy, visitar la Casa Batlló no es solo entrar en un edificio histórico, sino sumergirse en la mente de un arquitecto que rompió todas las reglas establecidas. Es una experiencia que permite entender cómo Gaudí transformó una vivienda burguesa en una obra de arte total, donde arquitectura, luz, color y simbolismo se funden en perfecta armonía. Seguimos nuestro recorrido en la Catedral de Barcelona, oficialmente conocida como Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia, uno de los edificios más representativos del casco histórico de la ciudad y una pieza clave para entenderla. Barcelona medieval. La catedral se levanta en pleno barrio gótico, sobre un enclave cargado de historia. Antes de la actual construcción existieron aquí una basílica paleocristiana, y posteriormente, una catedral románica. El edificio gótico que vemos hoy comenzó a construirse en 1298, durante el reinado de Jaime II, y las obras se prolongaron durante más de un siglo, principalmente entre los siglos XIV y XV. Arquitectónicamente, la catedral responde al gótico catalán, un estilo más sobrio y horizontal que el gótico del norte de Europa. Presenta una nave central amplia, flanqueada por dos naves laterales, con una altura más contenida y una clara apuesta por la funcionalidad y la claridad espacial. El crucero es poco marcado, algo característico de este estilo, que busca espacios diáfanos y unitarios. Uno de los aspectos más curiosos del edificio es su fachada principal. Aunque parece plenamente medieval, en realidad fue construida a finales del siglo XIX y principios del XX, siguiendo un diseño neogótico inspirado en un proyecto original del siglo XV que nunca llegó a ejecutarse. Esta intervención dotó a la catedral de la imagen monumental que hoy domina la plaza, con su aguja central y su rica ornamentación escultórica. En el interior destaca el coro, uno de los más importantes del gótico europeo, con sillería tallada en madera entre los siglos XIV y XV. Cada sitial está decorado con los escudos de los caballeros de la Orden del Toisón de Oro, que celebraron un capítulo en la catedral en el año 1519, en presencia del futuro emperador Carlos V. La catedral está dedicada a Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, cuyos restos se conservan en la cripta. Según la tradición, Eulàlia fue una joven martirizada durante la época romana por negarse a renunciar a su fe, y sufrió 13 tormentos, tantos como años tenía. Este número aparece repetidamente en la simbología del templo. Un detalle muy conocido y apreciado por los visitantes es el claustro, un espacio tranquilo y luminoso que alberga 13 ocas blancas. Estas ocas simbolizan la edad de Santa Eulàlia y su pureza, y se han convertido en una de las imágenes más características de la catedral. El claustro, además, fue un importante centro de vida cotidiana y espiritual en la Barcelona medieval. Desde la terraza superior, accesible al público, se obtiene una vista privilegiada del barrio gótico y del centro histórico de la ciudad, permitiendo apreciar de cerca los pináculos, gárgolas y elementos escultóricos que coronan el edificio. Hoy, la Catedral de Barcelona no es solo un lugar de culto, sino también un testimonio vivo de más de 7 siglos de historia, arquitectura y tradiciones. Visitarla es adentrarse en el corazón medieval de la ciudad y comprender el papel central que la religión, el poder y el arte desempeñaron en la construcción de la identidad barcelonesa. Continuamos nuestro recorrido en la Basílica de la Sagrada Familia, el monumento más emblemático de Barcelona y una de las obras arquitectónicas más singulares del mundo.
La Sagrada Familia es un templo expiatorio, es decir, una iglesia construida únicamente con donaciones privadas. La primera piedra se colocó en 1882, y un año después el proyecto pasó a manos de Antoni Gaudí, quien transformó por completo el diseño original y dedicó los últimos 43 años de su vida a esta obra, los últimos 15 prácticamente en exclusiva. Gaudí concibió la basílica como una Biblia en piedra, donde cada fachada, torre y elemento escultórico transmite un mensaje religioso. El proyecto completo prevé 18 torres, 12 dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, una a la Virgen María y la torre central de Jesucristo, que alcanzará los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en la iglesia más alta de Europa. Gaudí decidió que no superara la altura de la colina de Montjuïc, en coherencia con su idea de que la obra del hombre no debía superar la creación divina. La basílica cuenta con 3 grandes fachadas. La fachada del Nacimiento, la única prácticamente terminada en vida de Gaudí, es un estallido de formas orgánicas y simbolismo naturalista, dedicada al nacimiento de Cristo y a la vida. En contraste, la fachada de la Pasión, construida décadas después siguiendo indicaciones de Gaudí, presenta un estilo mucho más austero y anguloso, centrado en el sufrimiento y la muerte de Jesús. La tercera, la fachada de la Gloria, aún en desarrollo, será la principal entrada al templo y representará el camino hacia Dios. En el interior, Gaudí rompió con la arquitectura gótica tradicional. Las columnas se ramifican como árboles, creando un efecto de bosque de piedra que sostiene el techo de forma natural. Cada columna tiene una inclinación y una forma específica según las cargas que soporta, aplicando principios geométricos avanzados para su época. La luz juega un papel fundamental. Las vidrieras, diseñadas con una gradación cromática, bañan el espacio con colores cambiantes a lo largo del día, reforzando la dimensión espiritual del lugar. Tras la muerte de Gaudí en 1926, atropellado por un tranvía, la obra continuó de forma intermitente. Durante la Guerra Civil Española se destruyeron maquetas y planos originales, lo que obligó a los arquitectos posteriores a reconstruir el proyecto a partir de fotografías y estudios geométricos. En las últimas décadas, el uso de tecnologías digitales y sistemas constructivos modernos ha permitido acelerar significativamente las obras. En 2010, la basílica fue consagrada por el Papa Benedicto XVI, lo que permitió su uso litúrgico. Aunque durante años se habló de finalizarla en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, la complejidad del proyecto y diversos retrasos han hecho que la fecha siga siendo orientativa. Hoy, la Sagrada Familia es mucho más que una atracción turística. Es una obra viva, en constante evolución, que combina fe, naturaleza, matemáticas y arquitectura como ningún otro edificio en el mundo. Visitarla es comprender hasta dónde puede llegar la visión de un arquitecto cuando la creatividad se pone al servicio de una idea trascendente. Seguimos nuestro recorrido en la Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera, una de las obras más audaces y revolucionarias de Antoni Gaudí y un referente absoluto de la arquitectura moderna. La Casa Milà fue construida entre 1906 y 1912 por encargo del empresario Pere Milà i Camps y su esposa Roser Segimon. Desde el momento de su inauguración, el edificio rompió con todos los esquemas arquitectónicos de la época y generó una gran polémica entre la burguesía barcelonesa, poco acostumbrada a un diseño tan radical. El apodo de La Pedrera, que significa cantera, surgió precisamente por el aspecto pétreo y ondulante de su fachada. La fachada está formada por grandes bloques de piedra caliza que se curvan y se mueven como si fueran una masa orgánica, sin líneas rectas ni ángulos definidos. Este muro exterior no es estructural, lo que permitió a Gaudí diseñar plantas interiores completamente libres, un concepto extraordinariamente avanzado para principios del siglo XX y precursor de la arquitectura contemporánea. Uno de los grandes logros técnicos de la Casa Milà es su estructura interna, basada en pilares de piedra y hierro en lugar de muros de carga. Gracias a ello, los espacios podían adaptarse a diferentes usos y distribuciones. Además, Gaudí integró soluciones funcionales muy innovadoras, como rampas para carruajes en el sótano, ascensores y sistemas de ventilación natural. El edificio cuenta con 2 grandes patios interiores, esenciales para la entrada de luz y aire a todas las viviendas. Estos patios no son meros espacios funcionales, sino auténticas obras de arte decoradas con pinturas murales y formas orgánicas que refuerzan la sensación de
Estar dentro de un organismo vivo. La azotea de la Casa Milá es, sin duda, uno de sus elementos más famosos. Allí se encuentran las chimeneas, torres de ventilación y salidas de escalera, tratadas como esculturas monumentales. Estas formas, que recuerdan a guerreros con casco o figuras casi surrealistas, no son solo decorativas. Cada elemento cumple una función técnica concreta. La azotea se convierte así en un paisaje escultórico único, adelantado décadas a movimientos artísticos posteriores. En el interior, Gaudí cuidó hasta el último detalle, diseñando puertas, barandillas, techos y mobiliario. Destacan especialmente los techos de yeso, con relieves orgánicos y abstractos que parecen modelados a mano, reforzando la idea de una arquitectura viva y en constante movimiento. La Casa Milá fue la última obra civil de Gaudí antes de dedicarse por completo a la Sagrada Familia. Con el paso del tiempo, su valor fue plenamente reconocido y, en 1984, el edificio fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, convirtiéndose en el primer edificio del siglo XX en recibir esta distinción. La Casa Milá es un símbolo de la Barcelona más innovadora y un ejemplo claro de cómo Gaudí supo unir arte, técnica y funcionalidad en una obra que sigue sorprendiendo más de un siglo después. Visitar la Pedrera es entender por qué este edificio marcó un antes y un después en la historia de la arquitectura. Desde la azotea del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón se obtiene una de las vistas panorámicas más completas y reveladoras de Barcelona. El hotel está situado en pleno Eixample, a pocos metros del Passeig de Gràcia, en una zona estratégica que permite comprender perfectamente la estructura urbana de la ciudad desde las alturas. La terraza se encuentra en la planta 11, donde se ubican la piscina y el bar panorámico. Desde este punto, la mirada se desplaza con facilidad por el trazado geométrico del Eixample diseñado por Ildefons Cerdà, con sus manzanas octogonales perfectamente alineadas. Esta vista aérea ayuda a entender cómo Barcelona creció de forma planificada, priorizando la ventilación, la entrada de luz y la movilidad, conceptos muy avanzados para el siglo XIX. Hacia el noreste, destaca claramente el perfil inconfundible de la Sagrada Familia, cuyas torres sobresalen por encima del resto del entramado urbano y actúan como un auténtico hito visual. En días despejados, al fondo se aprecia la línea del mar Mediterráneo, que aporta profundidad y luminosidad al paisaje y recuerda la estrecha relación histórica de Barcelona con el comercio marítimo. Girando la vista hacia el oeste, se distinguen las colinas que rodean la ciudad, como Montjuïc, más lejos, la Sierra de Collserola, que marca el límite natural entre Barcelona y el interior. Esta combinación de ciudad, mar y montaña es una de las grandes singularidades del paisaje barcelonés y se percibe con especial claridad desde esta ubicación elevada. Al amanecer y al atardecer, la panorámica adquiere un valor especial. La luz mediterránea transforma los colores de los edificios, resalta las cubiertas, las terrazas y las fachadas modernistas del entorno, y ofrece una imagen cambiante de la ciudad a lo largo del día. Más allá de su atractivo visual, esta vista panorámica permite comprender Barcelona como un todo. Una ciudad densa pero ordenada, histórica pero moderna, donde el urbanismo, la arquitectura y el entorno natural conviven en equilibrio. Es un punto privilegiado para observar la ciudad con calma y apreciar su identidad desde una perspectiva diferente. Continuamos nuestro recorrido por la avenida del Portal de El Ángel, una de las calles más transitadas y emblemáticas de Barcelona, situada en pleno corazón del centro histórico. Esta avenida conecta la Plaza de Cataluña con el barrio gótico y marca, de forma simbólica y física, el paso entre la Barcelona moderna y el núcleo medieval de la ciudad. Su nombre hace referencia a una antigua escultura del ángel custodio, colocada en este punto en el siglo XV, que, según la tradición, protegía la entrada a la ciudad amurallada. A diferencia de otras calles del entorno, el Portal de El Ángel es completamente peatonal, lo que ha reforzado su papel como eje comercial y de tránsito urbano. Hoy es una de las vías comerciales más caras de España y de Europa en términos de alquiler, concentrando grandes marcas nacionales e internacionales, pero su importancia va mucho más allá del comercio actual. Históricamente, este espacio formaba parte del acceso principal a la Barcelona medieval. Aquí se encontraba una de las puertas de la muralla, por donde entraban viajeros, comerciantes y mercancías.
Con el derribo de las murallas en el siglo XIX y la posterior expansión de la ciudad, la zona se transformó progresivamente hasta adquirir el aspecto que conocemos hoy. Arquitectónicamente, la avenida combina edificios de finales del siglo XIX y principios del XX, muchos de ellos de estilo ecléctico y modernista. Aunque las fachadas comerciales han sufrido numerosas transformaciones, todavía se conservan elementos originales como balcones de hierro forjado, tribunas y detalles ornamentales que recuerdan la Barcelona burguesa de la época. Uno de los edificios más destacados es la antigua sede de los grandes almacenes El Siglo, reconstruida tras un incendio a mediados del siglo XX, y otros inmuebles que reflejan la evolución arquitectónica de la ciudad a lo largo de más de 100 años. El portal de El Ángel no es solo una arteria comercial, sino también un espacio de paso obligado para entender la transición urbana de Barcelona. Caminar por esta avenida es recorrer siglos de historia condensados en pocos metros, desde la ciudad amurallada medieval hasta la gran metrópoli contemporánea, en un entorno donde el ritmo actual convive con el peso del pasado. La Plaza de Sant Iu y la Casa Bassols forman un conjunto histórico de gran valor en el corazón del barrio gótico de Barcelona, muy cerca del portal de El Ángel y la Plaza del Rey. La Plaza de Sant Iu debe su nombre a uno de los pocos santos locales de la ciudad, Sant Iu, Sant Eutiquio, y es un espacio recogido, característico del trazado medieval, pequeño, irregular y rodeado por edificios que cuentan cientos de años de historia. Esta plaza era parte del entramado urbano que organizaba la vida cívica y residencial en la Barcelona medieval, un lugar de tránsito cotidiano y también de actividades comerciales en siglos pasados. Frente a la plaza se alza la Casa Bassols, una de las casas más antiguas y singulares del centro de la ciudad. Su núcleo original data del siglo XVI, aunque ha sufrido reformas y ampliaciones en distintos momentos de la historia, lo que le da un aspecto complejo y fascinante. El edificio forma parte del conjunto que hoy alberga el Reial Cercle Artístic, institución cultural que desde hace más de un siglo utiliza estos espacios como sede, preservando su patrimonio arquitectónico y artístico. Arquitectónicamente, la Casa Bassols es un buen ejemplo de cómo en Barcelona se integran distintas épocas en un mismo edificio. Su fachada conserva elementos renacentistas originales, como ventanas enmarcadas en piedra y molduras sencillas, y se mezcla con añadidos posteriores que reflejan la evolución de estilos y usos a través del tiempo. Pasear por la plaza y contemplar la Casa Bassols es asomarse a la Barcelona que fue, muy distinta a la ciudad planificada de l'Eixample, pero esencial para entender sus raíces. La plaza en sí ofrece una perspectiva íntima del casco antiguo, calles estrechas, rincones escondidos y una sensación de historia viva que difícilmente se percibe en los grandes bulevares. La Casa Bassols, visible desde varios ángulos de la plaza, actúa como ancla de ese pasado que se entrelaza con la vida contemporánea del barrio. Visitar la Plaza de Sant Iu y la Casa Bassols es hacer una pausa en el ajetreo del centro turístico para conectar con la Barcelona medieval y renacentista, apreciar detalles arquitectónicos que han sobrevivido siglos, y entender cómo los barceloneses han vivido y transformado su ciudad a lo largo del tiempo. Continuamos nuestro recorrido en la Plaza del Rey, uno de los espacios más emblemáticos del barrio gótico de Barcelona y un verdadero testimonio del poder medieval de la ciudad. Al entrar en la plaza, lo primero que llama la atención es su trazado irregular y recogido, característico de la Barcelona medieval, diseñado para concentrar la actividad política, social y ceremonial en un solo espacio. La plaza toma su nombre del Palau Reial Major, el Palacio de los Condes de Barcelona y más tarde de los Reyes de Aragón, que domina uno de sus lados y define la personalidad del conjunto. Este palacio comenzó a construirse en el siglo XII, y a lo largo de los siglos XIII y XIV se ampliaron distintas salas y dependencias, hasta formar un complejo arquitectónico que combinaba funciones residenciales, administrativas y ceremoniales. Los muros de piedra maciza, los arcos ojivales y las bóvedas de crucería del palacio muestran la técnica constructiva avanzada de la época, pensada para soportar grandes espacios abiertos y garantizar la durabilidad del edificio. Uno de los elementos más destacados es el Saló del Tinel, construido a mediados del siglo XIV, una gran sala gótica con más de 1000 metros cuadrados de superficie cubierta por bóvedas de crucería. Esta sala servía para recepciones, banquetes y ceremonias oficiales, y es un ejemplo magistral del gótico civil catalán, donde la funcionalidad y la majestuosidad se combinan en perfecta armonía.
Junto a él, la capella de Santa Agata, levantada entre los siglos XIV y XV, muestra la integración de lo religioso en un conjunto eminentemente civil, con detalles arquitectónicos góticos y renacentistas que todavía sorprenden a quienes la visitan. La Plaza del Rey no solo es un espacio visualmente impactante, sino también un lugar de valor histórico incalculable. Durante siglos, aquí se celebraron proclamaciones reales, actos cívicos y ceremonias importantes, convirtiendo la plaza en el corazón del poder barcelonés. Bajo su pavimento se conservan restos romanos y medievales, accesibles hoy a través del Museu de Historia de Barcelona, MUBA, que permite a los visitantes recorrer la evolución de la ciudad desde sus orígenes hasta la Barcelona contemporánea. Caminar por la plaza es asomarse a la Barcelona medieval y renacentista, donde cada piedra y cada arco cuentan historias de poder, comercio y vida cotidiana. La combinación de arquitectura gótica, patios interiores, bóvedas de crucería y fachadas imponentes crea una experiencia visual única, que permite comprender cómo el urbanismo, la política y la sociedad se entrelazaban en un mismo espacio. Continuamos nuestro recorrido en el Monumento a Colón, situado al final de las Ramblas, frente al Port Vell, uno de los lugares más emblemáticos y visitados de Barcelona. Este monumento fue inaugurado en 1888 con motivo de la Exposición Universal, y se erigió para rendir homenaje a Cristóbal Colón y al papel histórico de Barcelona como ciudad portuaria. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Galleta Buigas, con la colaboración de escultores como Raimon Casellas, Pere Carbonell y Rafael H., responsables de los bajorrelieves, los detalles ornamentales y la estatua de Colón. Su estilo combina elementos eclecticismo y neoclasicismo, característicos del último cuarto del siglo XIX, buscando aunar monumentalidad y simbolismo histórico. El monumento tiene una altura total de aproximadamente 60 metros, y se organiza en varias partes. Primero, una plataforma base circular, decorada con esculturas y bajorrelieves que representan leones, escudos y escenas vinculadas con Colón y la historia de la navegación. Sobre la base se levanta un pedestal poligonal de 8 lados, octogonal, con esculturas que representan los reinos históricos que hicieron posible los viajes de Colón, como Cataluña, Aragón y Castilla, así como figuras relevantes de la época. Encima del pedestal se encuentra la columna de hierro fundido, de estilo corintio, decorada con figuras simbólicas de carabelas, grifos y otros elementos marítimos. Sobre la columna se eleva la estatua de Cristóbal Colón, de unos 7,2 metros de altura, realizada en bronce, que sostiene el brazo derecho extendido señalando hacia el mar, símbolo de exploración y descubrimiento. Entre las curiosidades del monumento destacan la combinación de materiales, piedra, hierro fundido y bronce, que aseguran tanto la estabilidad como la expresividad del conjunto. La obra refleja la maestría constructiva del siglo XIX y su intención de crear un hito urbano visible, desde el puerto y las Ramblas. El monumento a Colón es, además de un homenaje histórico, un símbolo de Barcelona como ciudad vinculada al mar y al comercio, recordando la época de los grandes descubrimientos y la importancia estratégica del puerto. Cada detalle escultórico y arquitectónico del monumento contribuye a narrar la relación de la ciudad con la navegación y su identidad histórica. Continuamos nuestro recorrido en el edificio de la Autoridad Portuaria de Barcelona, también conocido como el edificio del Portal de la Pau, un edificio emblemático situado en la zona del Port Vell, frente al mar y junto al monumento a Colón. Este edificio fue construido entre 1903 y 1907 por iniciativa de la Autoridad Portuaria y diseñado por el ingeniero Julio Valdés Humarán, con la intención de dotar al puerto de Barcelona de una estación marítima digna para los viajeros y de un edificio representativo de la modernidad de la ciudad en la Europa de principios del siglo XX. Desde su inauguración en 1907, el edificio se convirtió en un punto neurálgico de la actividad portuaria. Su planta rectangular y su fachada elaborada reflejan un estilo ecléctico con influencias de la arquitectura palaciega europea de finales del siglo XIX. Destacan sus 4 torres rematadas con esculturas y detalles ornamentales, así como el grupo escultórico principal que corona la fachada y representa alegóricamente a la ciudad de Barcelona protegiendo la marina y el comercio, obra del escultor Joan Serra Pau. El techo del edificio es una parte fundamental de su diseño. Originalmente fue concebido como una estructura abovedada que permitía la entrada de luz cenital, proporcionando iluminación natural al interior y dotando al conjunto de un carácter monumental.
Esta cubierta articulaba el gran salón central y los espacios que en origen alojaban servicios para los viajeros, entre ellos el restaurante de primera categoría en la primera planta. Con el paso del tiempo, el edificio fue transformando su uso. En 1918, la antigua estación marítima se adaptó para convertirse en la sede de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, antecedente de la actual autoridad portuaria. Más adelante, esta función institucional continuó hasta 2008, cuando la autoridad portuaria trasladó sus oficinas al World Trade Center Barcelona. En los últimos años, el edificio ha sido objeto de una rehabilitación integral para recuperar su estructura original y valor histórico. Esta intervención incluye la restauración de las fachadas principales y la recuperación de elementos arquitectónicos del interior y del techo, con la idea de abrir al público un espacio cultural y divulgativo sobre la historia y la actividad del puerto. El edificio del Portal de la Pau no es solo un testimonio arquitectónico del crecimiento del puerto de Barcelona, a principios del siglo XX, sino también un símbolo de la relación entre la ciudad y el mar, donde el diseño del techo y las alturas espaciales del interior buscaban combinar funcionalidad, luz natural y presencia monumental en el paisaje urbano marítimo. Continuamos nuestro recorrido en el edificio de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, también conocido como el edificio del Portal de la Pau, una construcción emblemática situada en el muelle de Bosch y Alsina, frente al mar, al final de las Ramblas y junto al monumento a Colón. Este edificio se levantó entre 1903 y 1907 por encargo de la administración portuaria con el objetivo original de actuar como terminal marítima de pasajeros, facilitando servicios como correos, aduanas y recepción de viajeros. Fue diseñado por el ingeniero Julio Valdés Humarán, entonces subdirector del puerto, y se caracteriza por un estilo eclecticismo con influencias de la arquitectura palaciega y Beaux-Arts europea, muy vinculada a los grandes edificios públicos de principios del siglo XX. La planta del edificio es rectangular, con planta baja y 2 pisos superiores, y presenta torres en cada esquina que le dan un perfil monumental y equilibrado. La fachada principal está enriquecida con abundante decoración escultórica y motivos marinos, incluidos tritones, embarcaciones y cornucopias, pero el elemento más llamativo es el grupo escultórico que corona la parte central, llamado Barcelona protege la marina y el comercio, que representa la ciudad como figura femenina rodeada por símbolos del comercio y la navegación. En su función original, la planta baja acogía la estación marítima de pasajeros, con despachos de navieras, mostradores y servicios vinculados a los viajeros. En la planta superior se ubicó desde el principio el famoso restaurante El Mundial Palace, lugar de banquetes, recepciones sociales y celebraciones de la burguesía barcelonesa de la época. En 1908, un año después de su apertura, recibió la visita del rey Alfonso XIII, lo que subraya su importancia social y urbana. En 1918 el edificio cambió definitivamente de uso al convertirse en la sede de la Junta de Obras del Puerto, el organismo administrativo responsable de la gestión y desarrollo del puerto de Barcelona. Con el paso de los años, esa junta evolucionó hasta denominarse Puerto Autónomo de Barcelona en 1978 y, desde 1992, Autoridad Portuaria de Barcelona. Durante casi un siglo, hasta el año 2010, este edificio fue el centro neurálgico de la administración portuaria. El techo y la cubierta del edificio son igualmente representativos del pensamiento arquitectónico de su tiempo. La estructura está concebida para equilibrar simbología y funcionalidad, con cubiertas planas y remates que conectan visualmente con las 4 torres de esquina y los grupos escultóricos superiores, integrando la arquitectura en su contexto urbano y marítimo. Desde 2010, tras el traslado de la autoridad portuaria al World Trade Center Barcelona, este edificio está en proceso de rehabilitación para recuperar su diseño original y valor histórico, con la idea de transformarlo en un centro de divulgación de la actividad portuaria y cultural, recuperando espacios interiores como la gran sala hipóstila de la planta baja y otras salas históricas. El edificio de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona no es solo una construcción administrativa, es un símbolo arquitectónico e histórico del Port Vell, testigo de los cambios en la relación entre la ciudad y su puerto, desde el auge de los viajes marítimos de pasajeros hasta la gestión moderna del comercio y los servicios portuarios. Continuamos nuestro recorrido por el Port Vell de Barcelona, donde nos encontramos con la pasarela Rambla de Mar, una estructura peatonal que conecta el centro histórico de la ciudad con la zona portuaria y el centro comercial Mare Magnum.
Esta pasarela fue inaugurada en 1999 como parte de la transformación urbanística de Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992 y la modernización del puerto. La Rambla de Mar destaca por su diseño curvo y ondulado, que simula las olas del mar y permite un flujo natural de peatones desde la Rambla hasta el puerto. Está construida con madera tropical sobre una estructura metálica móvil, lo que le permite abrirse y cerrarse para el paso de embarcaciones, funcionando como un puente basculante. Esta característica hace que sea no solo un punto de conexión peatonal, sino también un elemento dinámico de la ingeniería portuaria. La pasarela ofrece vistas panorámicas de los barcos, el mar y el skyline de la ciudad, convirtiéndose en un lugar habitual para paseos, fotografía y observación de la actividad marítima. Al final de la Rambla de Mar se encuentra el Mare Magnum, un centro comercial inaugurado en 1995 que ocupa una posición privilegiada sobre el agua, construido sobre pilotes que se adentran en el puerto. Su arquitectura combina estructuras modernas de vidrio y acero con amplios espacios abiertos que permiten la entrada de luz natural y ofrecen vistas al mar desde prácticamente todos sus niveles. Mare Magnum es único entre los centros comerciales de Barcelona porque permanece abierto los 365 días del año, algo que lo convierte en un punto de referencia para turistas y locales, especialmente durante las temporadas de verano y vacaciones. Dentro del Mare Magnum se pueden encontrar tiendas de moda, restaurantes, cines y espacios de ocio, todo distribuido en varias plantas conectadas por rampas y escaleras mecánicas que respetan la sensación de amplitud y cercanía al mar. Además, su ubicación junto a la Rambla de Mar permite disfrutar de un paseo continuo desde el centro de la ciudad hasta el puerto, pasando por zonas de interés como el Aquarium de Barcelona y el Monumento a Colón. Tanto la pasarela Rambla de Mar como el Mare Magnum representan un ejemplo de cómo la ciudad de Barcelona ha sabido integrar la modernidad y la funcionalidad con el paisaje portuario histórico, creando espacios que combinan ocio, comercio y paseo marítimo, manteniendo al mismo tiempo un diálogo armonioso con la arquitectura histórica del Port Vell. Continuamos nuestro recorrido en Barcelona con una visita al Poble Espanyol, un lugar único que combina cultura, arquitectura y artesanía. Este recinto fue inaugurado en 1929 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona, con el objetivo de mostrar de manera compacta y accesible la riqueza arquitectónica y cultural de las distintas regiones de España. El Poble Espanyol fue diseñado por los arquitectos Francesc Folguera y Luis Torroja, quienes recorrieron España seleccionando tipos arquitectónicos tradicionales para recrearlos en Barcelona. El resultado es un conjunto de 117 edificaciones, incluyendo casas, plazas, calles y patios, que representan regiones como Andalucía, Castilla, Aragón, Galicia, Valencia o Cataluña, con fidelidad a los materiales, colores y técnicas constructivas originales. Cada edificio del Poble Espanyol utiliza materiales auténticos como piedra, ladrillo, madera y cerámica, y se ha cuidado hasta el último detalle. Balcones, ventanas, tejados y puertas reflejan la tradición local de cada zona. Por ejemplo, las casas andaluzas presentan patios interiores con fuentes y azulejos coloridos, mientras que las construcciones gallegas muestran muros de piedra y tejados inclinados de pizarra, fieles a la arquitectura rural de sus regiones. Además de su valor arquitectónico, el Poble Espanyol funciona como centro cultural y de ocio. Sus calles albergan talleres de artesanía, galerías de arte, tiendas de productos tradicionales, restaurantes con gastronomía regional y espacios para espectáculos. Cada año se celebran eventos culturales y festivales, convirtiéndolo en un lugar dinámico donde la tradición española convive con la vida urbana moderna. Entre las curiosidades, destacan sus plazas temáticas, inspiradas en plazas históricas de distintas ciudades españolas, y su iglesia de estilo mudéjar, que ofrece un punto de referencia arquitectónico dentro del recinto. Todo el conjunto está diseñado para que los visitantes puedan recorrerlo a pie, descubriendo rincones y detalles que transportan a distintos lugares de España en cuestión de minutos. El Poble Espanyol es, por tanto, un museo al aire libre de arquitectura y cultura española. Un lugar ideal para quienes buscan conocer la diversidad del patrimonio español sin salir de Barcelona, disfrutando al mismo tiempo de un paseo por calles peatonales, plazas pintorescas y talleres artesanales.
Continuamos nuestro recorrido en Barcelona con una visita al Parc Güell, una de las obras más emblemáticas del arquitecto Antoni Gaudí y un símbolo del modernismo catalán. Situado en la colina del Carmelo, en el distrito de Gracia, el parque ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del mar Mediterráneo, integrando naturaleza, arquitectura y arte de manera única. El Parc Güell fue concebido entre 1900 y 1914 por encargo del empresario Eusebi Güell, con la idea original de crear una ciudad-jardín inspirada en los proyectos urbanos ingleses de la época. Aunque el proyecto residencial nunca se completó, el terreno se transformó en un parque público que combina espacios abiertos, jardines y arquitectura monumental. Entre los elementos arquitectónicos más destacados se encuentran la escalinata del dragón, con su famoso dragón de trencadís, una técnica de mosaico hecha con fragmentos de cerámica, y la sala hipóstila, un conjunto de 86 columnas dóricas que soportan la gran plaza superior, diseñada para recoger agua de lluvia y al mismo tiempo crear un espacio fresco y sombreado. La plaza superior, conocida como Plaza de la Natura, tiene un banco ondulado cubierto de trencadís que sirve tanto de asiento como de obra de arte funcional, mostrando los colores vivos y las formas curvas características de Gaudí. El parque está lleno de senderos serpenteantes, puentes y escaleras integradas en la topografía del terreno, utilizando materiales locales como piedra natural, cerámica y madera, lo que permite que la arquitectura se funda con el entorno natural. Cada rincón del Parc Güell combina funcionalidad y estética, desde los viaductos en forma de columnas inclinadas hasta los portales y pabellones de estilo modernista. En 1984, el Parc Güell fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y hoy es uno de los espacios más visitados de Barcelona, tanto por turistas como por locales que buscan pasear, hacer deporte o disfrutar de la arquitectura y los jardines. Además, alberga el Museo Gaudí, ubicado en la casa donde vivió el arquitecto durante algunos años, que muestra su vida, obra y técnicas constructivas. El Parc Güell no es solo un parque, sino un laboratorio de creatividad arquitectónica y urbanística, donde la naturaleza, la escultura y el diseño urbano se entrelazan de manera única, ofreciendo una experiencia estética y sensorial que refleja la visión innovadora de Gaudí. Nos detenemos ahora en uno de los espacios más impresionantes del Parc Güell, la Sala Hipóstila, también conocida como Sala de las 100 columnas, aunque en realidad cuenta con 86 columnas dóricas que sostienen la gran plaza superior del parque. Este espacio fue diseñado por Antoni Gaudí entre 1900 y 1914 como parte del proyecto original de ciudad-jardín encargada por Eusebi Güell. La función principal de la sala hipóstila era servir como mercado cubierto para los futuros habitantes del proyecto residencial, al mismo tiempo que ayudaba a recoger y canalizar el agua de lluvia hacia cisternas subterráneas, mostrando la genialidad de Gaudí en combinar funcionalidad, estética y sostenibilidad. Cada columna está ligeramente inclinada hacia el centro, un recurso estructural que distribuye mejor los esfuerzos y evita deformaciones, pero también crea una sensación dinámica y orgánica al recorrer la sala. Los techos están decorados con bóvedas de forma hiperboloide, y muchas de ellas presentan motivos geométricos y cerámicos, típicos del modernismo catalán y del estilo único de Gaudí. Uno de los elementos más llamativos es el trencadís, un mosaico hecho con fragmentos de cerámica y azulejos que decora las bóvedas y los espacios entre columnas, aportando color y textura, mientras que las columnas de piedra natural generan un contraste elegante y robusto. Este recurso estético, además de ornamental, refleja la preocupación de Gaudí por integrar materiales locales y sostenibles en su arquitectura. La sala hipóstila no solo es un icono arquitectónico, sino también un ejemplo de la capacidad de Gaudí para unir arte, ingeniería y naturaleza, creando un espacio que es funcional, resistente y visualmente espectacular. Desde la sala, se puede acceder a la Plaza de la Natura, la gran plaza superior con su banco ondulado y mosaicos de colores, completando la experiencia sensorial de este parque único en el mundo. Continuamos nuestro recorrido en el Parc Güell, y ahora nos detenemos en uno de sus puntos más espectaculares: la panorámica de la ciudad de Barcelona que se aprecia desde la Plaza de la Natura, la gran plaza superior sostenida por la sala hipóstila. Desde este mirador natural, se puede contemplar toda la extensión de la ciudad, con sus calles, avenidas y monumentos más representativos, integrados en un entorno urbano que se extiende hasta el mar Mediterráneo. Hacia el sur se distingue claramente la famosa Avenida Diagonal, que cruza la ciudad, y más allá,
El puerto de Barcelona y el Port Vell, donde se aprecia el tránsito de embarcaciones y la actividad marítima. Hacia el oeste, la silueta del Tibidabo y la Serra de Collserola enmarca la ciudad, mientras que hacia el este se extienden los barrios del centro histórico y el Mediterráneo azul que se confunde con el horizonte. El contraste entre el diseño orgánico del Parc Güell, con sus curvas, mosaicos y vegetación, y la geometría urbana de Barcelona ofrece una visión única de la ciudad. Las calles en cuadrícula de l'Eixample, diseñadas por Ildefons Cerdà, se aprecian claramente, así como edificios icónicos como la Sagrada Familia y la Torre Gloriès, que destacan entre los tejados de la ciudad. Este mirador no solo permite contemplar la extensión urbana, sino también la relación de Barcelona con su entorno natural, mostrando cómo la ciudad se asienta entre montañas y mar. La experiencia es especialmente impactante al atardecer, cuando la luz cálida ilumina los mosaicos de la plaza y tiñe de dorado los edificios, creando una vista de gran belleza fotográfica y sensorial. La panorámica desde el Parc Güell es, sin duda, uno de los elementos que convierte este parque en un icono de Barcelona, un lugar donde se aprecia la visión de Gaudí sobre la integración de la arquitectura, la naturaleza y la ciudad, ofreciendo al visitante un espacio de contemplación y reflexión sobre la belleza del paisaje urbano y marítimo. Y así concluimos nuestro recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de Barcelona, desde el corazón del barri gòtic hasta las vistas panorámicas del Parc Güell. Espero que hayas disfrutado de este paseo, descubriendo la historia, la arquitectura y los rincones con más encanto de la ciudad. Barcelona es una ciudad que combina arte, cultura y naturaleza en cada esquina, y aunque hoy solo hemos mostrado una parte, cada calle, plaza y mirador tiene su propia historia que merece ser explorada. Gracias por acompañarnos en este viaje, y recuerda que cada visita es una nueva oportunidad de descubrir secretos, curiosidades y detalles que hacen única a Barcelona. Hasta la próxima, y que tu próxima aventura esté llena de vistas espectaculares, arquitectura fascinante y momentos inolvidables.